Cultos del 31 de diciembre. Qué diferencia, ¿verdad?, con relación a otros años, cuando veíamos la capilla completamente llena. Durante muchos años los hemos hecho así. Sentimos en este año no poder hacerlo, motivado a esta pandemia que tanto nos ha costado a las iglesias el poder reunirnos y abrazarnos y saludarnos como lo hemos hecho durante tantos años. Queremos dar un saludo a todos los que os unís a esta transmisión en directo por mediación de YouTube. Es una oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos hace bien y es un motivo de gratitud al Señor por todo lo que Él nos da y por lo que de Él recibimos. Por razones ajenas a nuestra voluntad, el hermano que iba a estar con nosotros, Luis Carballosa, no puede hacerlo. Así que vamos a, como dije, a pasar el mensaje por medio de YouTube y aunque de forma presencial Él no está con nosotros, sí podemos ser edificados por la palabra de Dios. Así que un saludo a todos y que en este día seamos bendecidos por el Señor y por medio de su palabra. Vamos a comenzar cantando un himno. El himno es A Cristo coronad. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias por que podemos, Señor, en tu nombre predicar el mensaje de tu palabra. Te damos gracias en primer lugar por las bendiciones que durante este año, Señor, hemos recibido de ti. A pesar de las dificultades, Señor, por las cuales estamos atravesando, tenemos, Señor, la confianza plena en ti, porque tú eres el Dios sabio, eres el Dios que tienes planes y propósitos de bien para todos aquellos que hemos confiado en ti. Y, Señor, te damos gracias porque vamos a escuchar el mensaje de tu palabra. Y el mensaje de tu palabra es bueno, Señor, para nuestras vidas. Nos ayuda, Señor, a acercarnos a ti, nos ayuda en nuestro caminar diario y nos gozamos y nos alegramos, Señor, al escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias porque podemos, por estos medios que tú nos das, recibir, Señor, el mensaje. Ayúdanos, Señor, durante este año que comienza, este año, Señor, que no sabemos lo que tendremos por delante, pero, Señor, confiamos en ti, confiamos en tus promesas
Tus promesas son fieles y verdaderas, y tus promesas, Señor, son para ayuda de tu pueblo. Tú nunca dejas a los tuyos, nunca nos dejarás, porque, Señor, en ti estamos seguros. Tu palabra nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Y a pesar de las circunstancias por las cuales estemos pasando, Señor, te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios, eres el Dios en quien confiamos, eres la roca firme, la roca eterna por los siglos. Muchas gracias, Señor. Pedimos por todos los hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje. Señor, para los que somos tuyos, que sea de edificación para nuestras vidas, para una mayor consagración a ti. Y para aquellos, Señor, que aún todavía no han tenido un encuentro contigo, que al escuchar este mensaje, Señor, sea un momento en que haya una decisión en sus vidas de buscarte a ti para salvación. Señor, ponemos esto delante de ti. Pedimos la dirección y la guía de tu Santo Espíritu. Y, Señor, te ofrecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un segundo himno. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Salvó.
Pues ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Sentimos que el hermano Carballosa no esté con nosotros, pero el mensaje lo vamos a recibir. Así que todos muy agradecidos por la oportunidad de poder escucharlo. Sentimos, como dije, que el hermano no esté con nosotros, pero la palabra del Señor va a ser anunciada. Hermanos y amigos, es una bendición, es un gusto, es un privilegio poder dirigirme a vosotros. Aunque no es necesario que lo diga, pero soy Luis Carballosa. Todos por ahí me conocen o me han visto, me han oído. Siento mucho que estamos en circunstancias difíciles, pero esto es lo que Dios ha preparado. Y quiero decir a todos los escuchantes que todo lo que ocurre a nuestro alrededor no es obra de la casualidad, ni es el plan de los hombres, ni es el producto de un laboratorio químico, ni de una bacteria. Es el plan de Dios. Dios nos ha revelado su plan y su plan es perfecto. Todo lo que Dios hace está en su soberanía, está en su soberana voluntad. Repito, nada sucede por casualidad. Dios tiene control de todo. En este momento en el mundo, esta es mi opinión, lo que voy a decir ahora, hay un 75% de los habitantes del mundo que viven una vida desafiante. Están desafiando a Dios, están desafiándolo todo y lo escucho constantemente por la radio, por la televisión y lo leo en la prensa. El hombre está diciendo, vamos a derrotar este virus, vamos a vencerlo, vamos a ser victoriosos sobre todo esto. Eso es lo que el 75% de los habitantes del mundo creo que está diciendo verbalmente o diciéndolo con sus hechos. Hay un 10% de esa masa de la población humana que está, digamos, resignada. Dicen, algo está pasando, no sabemos lo que es y está resignada. Fíjese, 75% de gente que desafía a Dios. Ahí hay políticos, hay economistas, hay científicos y hay otros que no son nada de eso, pero viven desafiando a Dios. Y hay un 10% de personas que no saben lo que está ocurriendo, viven resignadamente. Y creo que hay solo un 5% de los habitantes de la Tierra que tienen una esperanza, que miran alrededor, miran hacia adelante, pero por encima de todo, miran arriba al cielo y saben que todo lo que está ocurriendo es plan soberano, plan perfecto, plan de Dios, en el cual todo lo que Dios dice se va a cumplir. Y quiero deciros esto, queridos escuchantes, que me prestéis atención a esto que voy a decir. El mundo va de mal en peor.
no esperéis que esto va a mejorar. En lo que al mundo se refiere, las cosas van a ir de mal en peor. Solo irá de bien en mejor para aquellos que tienen su fe, su confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Esto podemos verlo hoy. ¿Cuál es la actitud del mundo? La gente acaba de celebrar la Navidad, pero la Navidad es algo, se ha convertido en algo del mundo. Se supone que la Navidad sea el cumpleaños de Cristo, la celebración de su nacimiento. Ahora imagínate que hoy sea el día de tu cumpleaños y vienen personas a tu casa, traen regalos y se dan regalos unos a otros, y tú, que eres el que cumple años, no recibes nada. Bueno, eso es lo que el mundo acaba de hacer con esto de la Navidad. Ha habido regalos para todos, para padres, para hijos, para abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, amigos, vecinos, y a Cristo absolutamente nada. Así es como el mundo vive. Querido escuchante, querido amigo, vivimos en un mundo que se desarrolla, que actúa ahora mismo de espaldas a Dios. Este mundo en el cual tú y yo vivimos, vive de espaldas a Dios. Pero Dios tiene un plan y Dios está desarrollando ese plan. Una ilustración es algo así. Un autor escribe un libro, un escritor escribe un prólogo, escribe una introducción. En ese prólogo se presenta. En la introducción dice lo que piensa hacer y escribe el capítulo 1 y el 2 y el 5 y el 10 y el 15 y el 18 y al final escribe una conclusión. Pues mire, este mundo, la historia de este mundo, en la historia de este mundo, Dios nos está diciendo cuál es su plan, cuál es su propósito. Y es muy posible, quizá, podría decir, probable, que estamos viviendo en la conclusión de la historia. Dios está escribiendo el capítulo final. Y es por eso, querido escuchante, que quiero desafiarte ahora mismo. Ahí donde estás escuchando. Quizá tengas tu familia a tu lado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, y me estás escuchando. Y quiero hablaros en este día un acontecimiento, algo que se registra en la Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Allí se nos habla de un hombre. Fíjese, este hombre era religioso. Pertenecía a la secta de los fariseos, religiosa más estricta de su época, de su tiempo. Este hombre, además de ser religioso, era un intelectual. Era un hombre muy preparado, sabía mucho. Y en tercer lugar, era un hombre rico. Fíjese qué tres cualidades tenía. Era religioso,
era intelectual y era rico. ¿A quién no le gustaría poseer esas tres cualidades? A mí me gustaría. Pero a ese hombre religioso, rico e intelectual, Cristo le dijo la verdad más importante que se le pueda decir a una persona. Fíjese en ese momento en el que Cristo dijo esto, en la ciudad de Jerusalén se había celebrado una fiesta muy importante, la fiesta de la Pascua judía. Y había una gran multitud que había acudido allí a la ciudad de Jerusalén para aquella celebración que tenía lugar una vez al año. Y Jesucristo, como judío que era, acudió a aquella fiesta. Este hombre del cual habla este relato quería ver a Jesús. Quería verlo cara a cara, quería hablar con él. Y esperó el momento más oportuno. Esperó la noche, pensando que por la noche Jesús estaría menos ocupado, estaría solo y él podía hablar con Jesucristo. Y lo encontró y se le acercó y le habló palabras muy halagadoras. Le dijo, Rabí, la palabra rabí significa en el hebreo, en el arameo, maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y aquel que le dijo eso a Jesús, aquel hombre llamado Nicodemo, quizá pensaba que Jesús le iba a devolver los halagos. Lo que Nicodemo había dicho eran palabras muy halagadoras. Le había llamado rabí. Le había dicho, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Evidentemente, Dios está contigo y por eso haces esta señal. Pero Jesús no le devolvió el halago que Nicodemo esperaba. Al contrario, Jesús le dijo a Nicodemo una gran verdad. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas otra vez. ¿Qué es eso de nacer otra vez? Pues mire, eso significa lo siguiente. Tú y yo y todos los seres humanos del mundo hemos nacido de nuestros padres, que nacieron de sus padres y los padres de sus padres, y así podemos ir hasta el huerto del Edén. Y allí en el huerto del Edén ocurrió la experiencia más traumática que la historia pudiese relatar. Allí el hombre que Dios había creado, y en ese hombre había creado, por así decir, a toda la humanidad, ese hombre creado por Dios desafió a Dios, desobedeció a Dios y espiritualmente murió. En el huerto del Edén, el primer hombre, el hombre que es el padre de la humanidad, Adán, desobedeció a Dios y allí espiritualmente murió. Y es por eso que el hombre necesita una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y esa nueva vida
ese nuevo nacimiento, eso que se llama regeneración. Una vez más, otra vez, generación, nacimiento, nacer de nuevo, nacer otra vez. Querido escuchante, querido amigo que me escucha, todo ser humano, toda persona que viene a este mundo, necesita nacer de nuevo. Pero la realidad es que uno no puede por sí mismo y de sí mismo nacer de nuevo. Ese volver a una nueva vida real, vida de Dios, eso no lo puede hacer el hombre. Eso no lo hace la educación. Eso no lo hace la ética. Eso no lo hace la religión. Eso solo lo puede hacer Dios. Dios es el único que puede dar vida nueva a todo ser humano y lo hace a todo aquel que viene a él. Pues Nicodemo, este hombre que era rico, que era religioso, que era intelectual, se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le hace una pregunta a Jesús: ¿cómo puede eso hacerse? Quizá, querido escuchante, esa sea tu pregunta ahora mismo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede realizarse en mí ese acto, esa experiencia, esa realidad? Y quizá tú estés mirando alrededor y pensando como muchos piensan, que porque han cumplido con los sacramentos, fueron bautizados. Algunos dicen: hice la primera comunión. Otros reclaman: yo voy a la iglesia. Por lo menos 2 veces al año voy a la iglesia. Otros dicen: no le hago mal a nadie. Mire usted, yo no le hago mal a nadie. Nunca le he robado a nadie. Soy un buen vecino. Soy un buen amigo. Nunca he matado a nadie. Y comienzan a hacer una lista de sus bondades, de sus cualidades, de sus características, de todas las cosas buenas que hay en su vida. Pero voy a decirle algo, querido escuchante. El que quiera ir al cielo, el que quiera pasar la eternidad en la gloria eterna y quiera hacerlo por sus bondades, tiene que hacer lo siguiente. Si quiere hacerlo por sus bondades, tiene que ser tan bueno como Dios. Si tú quieres ir al cielo por tus bondades, tu problema es el siguiente. Tienes que ser tan bueno como Dios. Tienes que ser tan bondadoso como Dios. Tienes que ser tan justo como Dios. No más o menos, sino exactamente igual a Dios. Tienes que ser tan recto como Dios. Tienes que ser tan humilde
como Dios, como lo fue Jesucristo. Y lo cierto es que no hay nadie en el mundo, absolutamente nadie, que lo sea ni que pueda ser. Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es ahí equivalente al cielo. Y Nicodemo responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo está pensando en términos humanos. Pensaba que Cristo le hablaba de algo humano, algo de la carne, de nacer como nace una criatura, como naciste tú en este mundo y como nací yo de nuestros padres. Pero Cristo no estaba hablando de eso. Cristo está hablando, fíjese bien, querido escuchante, Cristo está hablando de un nuevo nacimiento que solo Dios puede realizar, que el Espíritu Santo de Dios puede realizar, que no es un nacimiento físico, que no es un nacimiento externo, que es un nacimiento de adentro, es un nacimiento interior. Por eso se llama una regeneración. Cristo le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije necesario nacer de nuevo. Y usa el Señor una tremenda ilustración. El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Qué misterio tan grande. Cristo dice: así es aquel que es nacido de nuevo. Le está diciendo a Nicodemo, el intelectual, el religioso, el rico, le está diciendo: esto es algo que solo Dios puede hacer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de lo que te acabo de decir. Querido escuchante, tú necesitas nacer de nuevo. Si quieres tener relación con Dios, si quieres tener abiertas las puertas del cielo, necesitas nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es posible. Y te digo ahora por qué es posible el nuevo nacimiento. Porque Dios, desde su gloria, desde su trono eterno, en su plan soberano, en su soberanía absoluta, vio la condición del hombre. Te vio a ti y me vio a mí caído, desviado, ciego, imposibilitado. Dios me vio absolutamente incapaz de hacer algo de mí mismo y por sí mismo para ganarme la entrada en el cielo. No hay nada que el hombre pueda hacer.
para ganarse la vida eterna. De modo que la vida eterna es un regalo de Dios. Cuando hablo de la vida eterna, quiero decir eso que Dios hace para hacer posible que una persona como tú y como yo podamos estar en su presencia, vivir en su casa, que es el cielo. Y el Señor lo ilustra aquí con un acto histórico. Nicodemo, recuerde, era un fariseo, era un intelectual, conocía el Antiguo Testamento, debió de haber leído mucho la historia del Antiguo Testamento. Y Cristo le recuerda aquí, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, sea levantado. ¿Qué es eso de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Lo explico muy breve, muy escuetamente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el año 1441 antes de Cristo, ese pueblo fue llevado al desierto del Sinaí y en una ocasión se rebeló contra Dios y se rebeló contra Moisés, el siervo de Dios. Iban a apedrear a Moisés. Y en ese momento Dios envió una plaga de serpientes venenosas. Esas serpientes mordían a aquellas personas, aquellos israelitas, y morían instantáneamente como resultado del veneno de la serpiente. Al ver aquello, el pueblo comenzó a llorar, a pedir ser librados, y acudieron a Moisés: líbranos de esto. Y Moisés habló con Dios, y Dios le dijo a Moisés: construye, haz una serpiente de metal, átala en una vara y álzala, levántala bien en alto, para que todo aquel que mire a esa serpiente sea sanado inmediatamente del veneno, de la mordida de aquella serpiente. Y Moisés lo hizo. Y efectivamente el pueblo fue sanado. Esa serpiente que fue alzada en aquella vara y a la que todo israelita podía mirar y ser sanado, esa serpiente miraba al futuro, simbolizaba el día cuando Jesucristo iba a ser clavado en una cruz, como lo fue hace 2000 años. Hace 2000 años, Cristo fue clavado en una cruz. El inocente Cordero de Dios fue clavado en la cruz. Dios mismo no solo permitió, no es que Dios permitió, es que Dios estaba allí y Dios hizo posible que su Hijo único, Dios el Hijo, fuese clavado en la cruz, para que todo aquel que alza sus ojos y mira esa cruz y recibe el perdón que Cristo ofrece, sea salvo de sus pecados. La primera frase que Cristo
pronunció desde la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo oró para que el Padre perdonase a aquella gente. Y quiero que sepas, querido escuchante, que hay perdón y vida eterna solamente, únicamente, exclusivamente a través de Cristo Jesús. En el proceso de esta conversación, Cristo le dice a aquel hombre, a aquel Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese que bajó del cielo era Dios mismo, que se hizo semejante al ser humano. Tomó carne humana, tomó naturaleza humana. Como dijo un autor de hace muchos siglos llamado Anselmo en una obra que escribió: ¿por qué el Dios hombre? Cur Deus homo. ¿Por qué el Dios hombre? ¿Por qué se hizo hombre Dios? Para morir en la cruz. Porque escuche bien, solo Dios puede salvar y solo el hombre puede morir. Solo Dios puede salvar. La iglesia no puede salvar, el pastor no te puede salvar, el bautismo no te puede salvar, los sacramentos no te pueden salvar. Solo la obra perfecta de Cristo en la cruz puede traer salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree. Él murió en la cruz, fue bajado de aquella cruz, fue sepultado, pero como dice Pedro en Hechos 2:27, Dios no podía permanecer muerto en una tumba. Al tercer día resucitó de entre los muertos y vive. Él es el Cristo vivo. Y ese Cristo vivo te puede dar salvación y vida eterna ahora mismo. Dice aquí el texto: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, tan grande fue el amor de Dios, de tal manera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué tremenda verdad! Fíjese lo que dice: porque de tal manera, tan grande, tan inmenso, tan profundo, tan alto, tan ancho, fue el amor de Dios para el mundo. El mundo te incluye a ti. El mundo ahí probablemente no incluye a absolutamente todo ser humano. Pero Cristo murió por todos, para que algunos fuesen salvos. Y tú puedes ser uno de esos algunos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que dio una acción puntual, que entregó a su Hijo único. Ahí dice unigénito, pero mejor es su Hijo único. Único significa no hay otro como Él. No hay otro que se pueda comparar a Él. Él es único, monogenes, único en su clase. A su Hijo único. Y el propósito por el cual Dios entregó a su Hijo es para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Y sabe qué? No hay uno solo que haya creído en Cristo que se pierda. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Ni uno solo de los que ponen su fe en Él se pierde. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese el contraste ahí. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque el que se pierde, la palabra que ahí se traduce pierde, significa se haga inútil. El que no cree en Él se hace inútil. Y ese es el contraste. Para que todo aquel que en Él cree no se haga inútil, no se pierda, sino por el contrario, tenga vida eterna. Querido escuchante, si tú pones tu fe en Jesucristo ahora mismo, en el momento en que lo hagas, Dios te da el regalo de la vida eterna. ¿Y sabe por qué la vida eterna es un regalo? Porque nadie podría comprarla. Nadie podría ofrecer una ofrenda, por muy buena que sea, por muy valiosa que sea, por muy cara que sea, por muy sincera que sea. Nadie podría ofrecer una ofrenda para comprar su vida eterna. Por eso la vida eterna tiene que ser un regalo de Dios. Solo Dios puede dar. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Y Él quiere dártelo. Si tú abres tu vida, si tú abres, como decimos, tu corazón, tu mente, tu persona, y le dices a ese Dios, Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido, muerto en delitos y pecados. Es lo que Pablo explica en una de sus cartas en Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo continúa diciendo, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y San Juan dice aquí, capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya no tiene que esperar a morirse, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Querido amigo, querido escuchante, la palabra de Dios, Dios mismo nos dice que en su primera venida Cristo vino para salvar a pecadores. Los ángeles que anunciaron su venida lo dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él vino la primera vez para salvar.
Pero escúcheme, Él ha de venir a este mundo una segunda vez. Él viene otra vez. Y quizá esa venida suya esté cerca. Tiene que estar cerca. Tiene que estar cerca. Ya han pasado 2000 años de su primera venida. Su segunda venida está cerca. Cuando Él venga la segunda vez a este mundo, no vendrá a salvar, vendrá a juzgar. Él vino la primera vez como un humilde, manso cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él ha de venir una segunda vez a este mundo y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él someterá bajo sus pies soberanos todo el poder del maligno, todo el poder satánico, todo el poder que es contrario a Dios. Decía al principio de esta conferencia que hay un 75% de los habitantes del mundo, este es mi cálculo, que hoy día viven vidas desafiantes a Dios. Ahí están los políticos, los economistas, ahí hay militares, ahí hay científicos, ahí hay filósofos, intelectuales de todos los tipos, incluso hasta algunos religiosos que hay en el mundo. Viven desafiando a Dios. Pero está cerca el día cuando Dios mismo mostrará que solo Él y nadie más es el único soberano Señor del universo. Aquel hombre llamado Nicodemo vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros, si Dios no está con él. Y Cristo le dio a entender a Nicodemo que él no solo es un maestro, él fue maestro, el mayor de todos, el más grande, pero no solo eso. Y no solo fue profeta, aunque fue el más grande de todos los profetas. Él es Dios mismo que vino a este mundo. Dios que se encarnó. Dios que tomó naturaleza humana. Dios que tomó forma de hombre. Y lo hizo con un propósito concreto. Morir en la cruz por el pecado del mundo. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y vive. Él es el Cristo vivo. Y Él te invita a que tú vengas a Él ahora mismo y le digas: Señor Jesús, creo en ti, pongo mi fe y mi confianza en ti, te necesito, dame el regalo de la vida eterna. Gracias por haber muerto por mí. Creo en ti. Perdóname, recíbeme, sálvame. Y Él hará eso por ti. Él te perdonará todos tus pecados. Él te recibirá y tendrás un sitio en su casa en el cielo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré. Ahí es futuro, pero en el texto es presente.
vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Querido amigo escuchante, ahí donde estás, dile a Cristo, dile a Dios ahora mismo: Señor, confío en ti, creo en ti, dame el regalo de la vida eterna. Si lo haces, Él te perdona, Él te recibe, Él inscribe tu nombre en el libro de la vida y tendrás un lugar en la casa del Padre. Que Dios te bendiga ricamente, querido hermano, querido escuchante, querido amigo. Que Dios te dé de su gracia y de su misericordia, y quiera Dios que en esa misericordia suya este año que estamos para comenzar sea el mejor de tu vida, porque lo comiences en comunión con el único Dios vivo y verdadero. Que Él te bendiga desde ahora en adelante, a ti y a tu querida familia. Amén. Ahora el coro de la Iglesia nos va a cantar una canción. La canción se titula ¿Cómo podré dejar de alabar? Y luego Julio, pastor de la Iglesia, nos despedirá en oración. Suena en mi ser, Señor.
Vamos a terminar con una palabra de oración y damos las gracias a todos los que han participado para poder emitir este programa. Realmente nuestro corazón anhela la oportunidad de que como iglesia podamos estar juntos, pero mientras tanto, con la ayuda del Señor tenemos que seguir reforzando esas estacas que como iglesia hemos de tener ancladas en Él, en su palabra, en la comunión, en la esperanza de que Dios, a pesar de todo, está obrando. Así que el Evangelio que ha sido predicado para salvación, nuestra oración es que alcance a muchos que todavía no son del Señor. Y con esta disposición y con este reconocimiento en la canción del coro que solo a Él le podemos alabar, vamos a tener esta oración. Señor, como leemos en tu palabra, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y este año que nunca hubiésemos pensado, imaginado que sería de esta manera, podemos dar testimonio de tu fidelidad en medio de circunstancias adversas. Y sabemos que aquel que se ha comprometido con nuestras vidas en sacarlas adelante, en cumplir su propósito en nosotros, lo hará, como lo está haciendo en este año que está a punto de acabar. Queremos sobre todo ponernos, Señor, en tus manos, seguir confiando en ti, todavía que nuestra fe crezca, de tal manera que podemos ser un testimonio claro de tu obra en este mundo, de cómo los hombres y mujeres en ti encontramos salvación, vida nueva y esperanza. Señor, seguimos rogando por aquellos que no te conocen, que conozcan tu amor en la persona de Cristo Jesús, que en Él puedan ser salvos. Seguimos orando por nosotros mismos que somos tuyos, por tu iglesia repartida por toda la faz de la tierra. Y oramos para que, Señor, vengas pronto. No sabemos si en este año 2021, pero tu iglesia te anhela ver cómo el reloj tuyo, Señor, se mueve en la dirección de la meta a la que tú, Señor, nos has guardado y reservado. Queremos encomendarnos a ti con plena confianza, con plena certidumbre. Encomendar a aquellos que están pasando por la aflicción de la enfermedad, por la angustia de la falta de bienes materiales. Señor, somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios. Como no nos has dejado, no nos dejarás. Gloria sea a tu nombre, te bendecimos, Señor. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.